tipo de abuso, pero lo que pues hemos escuchado es que a veces la gente es, perdón por la palabra, tan ignorante que pues cree que si un niño le da una señal de un abuso sexual es berrinche o de plano lo culpa de que él lo provocó. Entonces, desde tu punto de vista, queríamos saber cuáles son algunas de las señales que podría indicar que un niño está siendo abusado sexualmente. Claro que sí. Miren, aquí tengo un material que quiero irles como compartiendo un poco y irlos explicando. Hace un tiempo tomé un curso justo de sexualidad en adolescentes y un curso en derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos. Ya tiene un tiempo, pero se me hizo un material muy interesante porque justamente se planteó todo el tema de los diferentes tipos de violencia y bueno, cómo se tipifican y ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual infantil, es un rango muy amplio porque incluimos infancias y adolescencias. Eso es bien importante, porque tendríamos que hablar de características en población infantil que les gusta chiquitos, ¿no? 3, 4, 5 años, población adolescente, ¿verdad? Y puede ir cambiando un poco también la forma que se puede manifestar. Y alrededor, Andrea y Libertad, el problema es que hay muchos mitos, muchas, no, creencias falsas, más que mitos, creencias falsas, ¿no? Como de que solo le pasa más a niñas que a niños, o que no es cierto, o que los niños los provocan, o que las niñas son las que provocan. Entonces, para ver las señales, generalmente se trabaja como en tres aspectos. Uno, que van a ser físicos, y por eso vamos a pensar mucho en las edades. ¿Sí? Si una niñita presenta una infección vaginal, ¿por qué? Una niñita no debería tener una infección vaginal, ¿sí? En los síntomas físicos se integra mucho que haya irritación en genitales, infecciones de vías urinarias, que tiene complicación hasta para ir al bañito, ¿no? Cierta molestia o temor para ir al baño, moretones, irritaciones en zonas donde no debería de haber nada. Alguna vez, bueno, sé que me lo pregunten, así fue como una vez encontré un caso, porque era una niñita que evidentemente tenía una molestia en su zona íntima y era una infección que no debía de estar. E incluso puede haber transmisiones, bueno, enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos a encontrar síntomas físicos que pueden ser muy comprometidos con genitales, pero también moretones, golpes. Evidentemente el perfil del agresor es también algo muy peculiar, porque para que un niño o una niña, ¿cómo decirles? Estas personas generalmente van a acercarse a estas niñas o estos niños. Y ellas hasta los tipifican como con procesos o etapas del abuso, ¿no? Una primera etapa como de llamar su atención, de atraerlos. No todos los agresores son aparentemente violentos, y digo entre comillas porque es totalmente, todo lo que estamos hablando es violencia, pero no va a ser una persona que lo golpee inmediatamente, que le maltrate, se va a ganar su confianza, te va a decir, yo te quiero, yo te estimo, qué inteligente, qué bonita, y va a ir avanzando evidentemente el nivel de agresión. Entonces, primera parte, todo lo que sean síntomas físicos, que dijéramos, ese niño o esa niña no debería de tener presencia, no sé, de semen también, ¿no? Cuando ya se hacen las investigaciones, insisto, zonas irritadas, que puede ser genitales, que puede ser la zona anal, o cualquier síntoma, piernitas, moretones. Otro indicador que es más conductual, esos serían como muy físicos, muy médicos. El otro que ya sería más conductual sería, vamos a empezar a notar que el niño o la niña va a tener cambios en su conducta. Por eso le dice mucho a los papás y a las mamás, tú conoces muy bien a tu hijo. Tú, si tienes una muy buena comunicación y eres un papá no negligente, una mamá responsable, vas a conocerle si es tímido, travieso, ¿no? Introvertido, juguetón, serio. Entonces, que comienza a haber un cambio en la conducta de un niño es un semáforo, o de una niña, rojo, rojo, rojo. Pues era muy juguetón y ahora ya no juega. Antes iba a la escuela sin problema, ya no quiere ir. Ya no quiere ir a la casa del abuelo. Se incomoda si le digo, oye, te voy a encargar con el tío fulanito, ¿no? Y como que no quiere. Entonces vamos a comenzar a ver cambios en su comportamiento, que van a ser muy visibles, como estos que les menciono,
o problemas en su sueño. ¿Sí? Podemos empezar a tener miedos, pesadillas, los famosos terrores nocturnos, miedo a quedarse solo, sola, miedo a la oscuridad, cosa que a lo mejor antes no le pasaba. ¿Sí? Problemas con la alimentación. Voy a empezar a notar que come menos, que está comiendo más. Problemas emocionales, ¿qué se imaginan? Cambios totalmente en su estado de ánimo. Está más irritable, está más llorón, tiene más miedo. Y esa palabra llorón a mí nunca me ha gustado, pero es como los papás y las mamás le encuentran más rápido, ¿no? Pero que sería, hay un término que es la habilidad emocional, como que la emoción se dispara más. Entonces, más enojón, llora más, se siente más incómodo, desórdenes de alimento, que les decía, aumento de apetito, bajo de apetito. Como este tipo de casos va a empezar a afectar directamente a las emociones, se van a empezar a generar problemas como depresión, como ansiedad, con sus propios síntomas, muy específicos en la infancia y muy específicos en la adolescencia, ¿sí? Y ahí es donde podemos empezar a ver la diferencia. En un niño chiquito yo no esperaría ciertos síntomas, en un adolescente a lo mejor podría ser un poco más confuso porque diría, ay, es que el adolescente cambia mucho de emoción, ¿no? Pues muy emocional. Bueno, pero aún así, si empezamos a ver cosas físicas, cosas emocionales, cosas con su sueño y alimentación siempre van a ser un indicador para que la persona se siente mal. Casi en una entrevista así clínica te preguntan ¿y cómo duermes? ¿Y cómo comes? Y si hay una alteración ahí es que algo se está gestando. Entonces pues evidentemente va a ver por aquí. También se empieza mucho a somatizar, que mi niña comienza a hablar de dolores que antes no existían, que le duele la cabeza, que le duele la pancita, ¿no? Que se queja mucho de eso y aquello y no sucedía. Somatizar es esta parte en que el cuerpo, al vivir experiencias emocionales tan intensas, las emociones son respuestas, se dicen endocrinoneuroфisiológicas del cuerpo, sustancias que se están segregando y que imagínense en exceso hacen daño, es como la colitis nerviosa o la gastritis, ¿no? ¿Por qué tengo colitis o gastritis? Pues el estrés, pues la preocupación. Ahora imagínense una niñita que comienza a presentar malestares o síntomas que no son los esperados, ¿no? O sea, que le duele su pancita, pero ¿por qué? Si no comió nada, ¿no? Y además que sea repetido. Entonces vamos a ver cambios físicos en su salud, ¿sí? Molestias y que comprometan evidentemente áreas genitales, o no necesariamente, porque ahorita vamos a hablar de que el abuso sexual infantil no necesariamente puede haber una interacción física. Hay de otros tipos, ¿no? Por así decirlo. Cambios conductuales muy precisos, cambios emocionales muy precisos, y algo que también distingue mucho es que las niñas y niños que viven este tipo de violencia tengan contenidos sexuales, vocabulario sexual no apto para su edad. No sé, pensemos, un niño de qué les gusta, 5 años, un niñito de 5 años tendría que conocer la palabra penetración. Una niñita de 6 años tendría que conocer lo que es el sexo oral. Entonces, si empieza a tener un vocabulario que no es adecuado, no en el sentido moral, sino que no es del interés de un niño o una niña de esa edad, o interacción con sus pares, con sus amiguitos o con otro muy sexualizado, ese es otro punto. Porque un niño que te está simulando una relación sexual, ¿de dónde sacó la información? Un niño que hay una etapa en la infancia donde sí se da mucho la exploración, que es como por preescolar. Es muy común que las niñas y niños descubren que son niñas, que son niños, les da curiosidad sus genitales y por lo tanto curiosidad los genitales de las otras personas, los compañeros y compañeras. Pero aquí estamos hablando de que no es una curiosidad normal, la curiosidad es, ay, ¿qué tienes, no? Pene, vagina, o como la mamá o el papá esté educando. Pero aquí que quiera jugar, hacerle sexo oral, que quiera jugar a tocar al compañerito o la compañerita, que imite una posición sexual, ese sería tin, 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 porque en teoría, chicas, sería una información que no debería de tener para su edad. Y esa es un poco la diferencia en la adolescencia y la pubertad. En las infancias, hasta antes de los, bueno, es que ahora todo va muy rápido, pero que 10 años es que las niñas entran en la pubertad a los 9, 10. Digamos, antes de la pubertad, una característica muy importante de la infancia es que no hay interés en la sexualidad. No existe en mi psique no existe ese interés. Se desarrolla a partir de la pubertad y en la adolescencia.
Entonces, si mi niñito, mi niñita tiene juegos o un discurso muy sexualizado, ¿por qué? Y en el adolescente, un poquito más grande, tendremos también que estar viendo lo mismo, ¿no? Comportamientos, chalalala, y toda esta parte de cambios emocionales. Evidentemente también va a generar problemas como sentimientos de culpa, como vergüenza, evidentemente la autoestima, para abajo, el miedo, mucho miedo, porque el agresor o la agresora los va a tener amenazados. El tema es que hay una agresión hacia este niñito, esta niñita, pero además el agresor puede ocupar un discurso, por ejemplo, no le digas a nadie, porque si no, lo mismo le voy a hacer a tu hermanito. No le digas a nadie, porque si no, mato a tus papás. No le digas a nadie, porque nadie te va a creer. No le digas a nadie, porque le va a decir que tú tuviste la culpa. Imagínense el nivel de terror psicológico que esto genera. En una edad en la que, como le estoy platicando, no es una actividad que mi cuerpo y mi mente esté pensando en ella. Entonces tendríamos que ver como la parte muy física, golpes, etcétera, ¿no? Moretones, lastimaduras en área genital, etcétera, etcétera. Muy conductuales comportamiento. Se encierra, ya no habla, ya no juega, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir con el tío, le incomoda saludar a tal. Y muy emocionales. Generalmente este tipo de abusos va a generar diagnósticos complicados como estrés postraumático, ansiedad, depresión, y entonces además hay que ver la sintomatología de la consecuencia o del diagnóstico que se genera a consecuencia de eso. No sé si con eso les contesto la primera pregunta o tengan más dudas. No, sí, con eso creo que contestó bastante bien. Yo tengo igual una duda que es relacionado a eso. Bueno, son dos. Una es que mencionó que tuvo un caso, pero no sé, o sea, sé que en la ética profesional de un psicólogo no se puede hablar sobre sus pacientes, pero más o menos si nos puede decir una cifra de usted cuántos casos ha atendido de abuso sexual infantil, porque pues es más común de lo que creemos y está o sea, puede estar con el vecino, puede estar con algún familiar y pues obviamente pues no es como que vas a andar diciendo que tu hijo sufrió cierta violencia. Entonces pues sí, esa es una de las dudas. Y la otra que ahorita me surgió es que al momento de que ya se le diagnostica a un niño que tiene, o sea, que sufrió violencia o está sufriendo, y por ejemplo, si el padre es el responsable y no sabía, ese padre tiene que tener, tiene que estar en terapia o le tienen que dar una terapia también al padre, tiene que tomar una terapia, porque supongo que es muy choqueante que sepas que tu hijo pasó por algún proceso o el familiar con el que esté creciendo, que pues sí, que te enteres que un niñito pasó por algo así. Esa es como mi duda que me surgió ahorita. Pues bien interesante, Libertad. Fíjate que me ha tocado más mujeres que me han narrado que de niñas lo vivieron. Yo creo que ahí sí el porcentaje es bastante alto. O sea, fíjate, del 100% de las compañeras con las que he trabajado, a lo mejor el 50% es de niña, viví esto, viví esto, viví esto. Interesante. Y a veces soy la primera persona con la que se lo cuenta. O sea, una mujer de 30, de 20, todo este tiempo, este lapso de tiempo, no se atreve a decir a nadie por el miedo y la culpa. Porque hay otra cosa muy terrible de esto, es que la persona, por el trauma que le genera y la agresión que recibe por esta persona, que evidentemente no está sana, ¿verdad? No es una persona funcional y sana, pues generan yo tuve la culpa. Culpa porque no lo dije, culpa porque no pedí ayuda, culpa porque no me defendí. Y esa es una característica muy importante. Hay que educar mucho, más adelante lo hablaremos, en que uno no se puede defender de esto. O sea, porque no es que no te defendiste. Oye, pues, o sea, no fue que era bien fácil, ¿no? Justamente porque el tema de abuso sexual infantil, una de sus definiciones es que hay una asimetría entre el niñito, la niñita y el adulto. ¿Y qué es la asimetría? Por edad, no es lo mismo un adulto de 20 años que un niñito de 5, ¿no? Por tamaño físico, ¿no? Las adultas somos más grandes, entonces un adulto así puede someter más fácil a un niño. Por las experiencias sexuales, ¿no? Evidentemente que eso pasa mucho en la adolescencia. Hay gente adulta o ya mayor de edad que abusa de la inexperiencia y de esta parte de la inquietud sexual y el proceso de identidad de un adolescente para forzarle y obligarle a tener una relación.
y abusar de esa parte, ¿no? Por cuestión cognitiva, cognitivo es mental, evidentemente nuestros procesos mentales son diferentes que el de un niño, una niña. Un niño, una niña creen los Reyes Magos, nosotras ya no. Entonces eso es un tema muy importante y es bien interesante ver cómo pues estos temas de culpa, de miedo, de no me van a crecer, lo lleva una mujer adulta. Yo directamente no lo he atendido porque se canaliza. Y generalmente cuando se canaliza ya se manda con especialistas así precisos. Una vez que llega un caso así, tiene que entrar psicólogos, abogados, médicos y todo. Pero que a mí me ha tocado cachar, conocer, así como casos de niñas o niños, yo creo que unos 15, que a mí directamente me ha tocado. Y que hay que hacer el protocolo para ver qué sucede. Generalmente pues es médico, si es valoración psiquiátrica, porque ya trae una depresión, porque ya trae una ansiedad, por eso es postraumático, y buscando los lugares. Generalmente, insisto, he trabajado más con mujeres, también hombres, o sea, sí he tenido hombres, pero insisto, la estadística es más amplia de mujeres que de niñas vivieron esto. Wow, no, pues sí son muchos. En algunos años que ya llevo en esto, ¿verdad? Lamentablemente sí, lamentablemente. Bueno, sí, es sorprendente, nunca me lo imaginé, pero pues es la triste realidad y sí, o sea, en números así de abuso sexual, de hecho yo estuve investigando y no hay ni siquiera una cantidad, o sea, definida, porque pues sí, o sea, las noticias dicen que sigue incrementando, incluso lo que yo leí es que durante la pandemia fue como en esa etapa que el abuso sexual fue cuando aumentó más y sí lo creo porque he visto otras, o sea, cifras de que incluso la violencia doméstica desde la pandemia aumentó mucho más, pero sí, nunca pensé que fuera tan feo la situación. Y bueno, aquí la pregunta es, si un niño sufre de abuso sexual, ¿cómo un padre de familia puede hablar con su hijo sobre el tema del abuso sexual de una manera comprensible y que no lo asuste? O sea, ¿cómo podría ayudar a su hijo a prevenir esto? Lo voy a hilar con lo que preguntaba Libertad. Ahorita que decías esto, Andy, me generó otra idea también que seguro ya investigaron. El abuso sexual infantil se vive principalmente en las casas, en las familias. Los agresores o las agresoras son generalmente gente muy cercana, papás, los tíos. También hay mujeres que agreden sexualmente a las infancias y hasta extra, es como lo llaman, tiene su definición, pero bueno, fuera de la casa, que puede ser generalmente el instructor de un deporte, el sacerdote de la iglesia, el campamento, etcétera. Pero no olvidemos que también está toda una mafia alrededor del turismo sexual, de la trata de personas, de infantes para esto, y de la prostitución infantil y de la pornografía infantil. Que todo esto también es abuso sexual infantil, porque podríamos pensarlo solo en estos ejemplos, ¿no? Del niño en su casa, de la niña en la escuela, pero ya hay una red de gente, delincuentes, y me quedo corta con la expresión, que trafican con esto, y al decir red es que están secuestrando niñas o niños, el turismo sexual, ¿no? En lugares específicos, la prostitución sexual infantil, que entran clarísimo en esto del abuso sexual infantil. Pues imagínense, ¿no? Desde vivirlo o tener una experiencia en un hogar, en una escuela, hasta una red de personas que se dedican a eso. Por eso, la parte de la prevención que preguntas, Andrea, va a ser súper, súper importante. Quizá cuando yo empecé con esto no había un enemigo tan latente que iba a ser las redes sociales. Ahora tenemos los agresores que toda la vida han existido y que en toda la historia han existido, más el acceso ahora por las redes sociales. Cuando Libertad preguntaba si general, pueden pasar varias cosas, Libertad, familias que se niegan a creerlo. Hay como una etapa de shock en la que dicen, no es cierto, y minimizan el problema. Pensando como, se le va a pasar, pensando, se le va a olvidar cuando crezca, ¿no? No,
fue cierto. Entonces vamos a tener familias que lo van a minimizar con toda la negligencia que implica, y que incluso van a culpabilizar al niñito o a la niñita y no van a recibir atención. Familias que va a ser un shock tan fuerte por la persona que lo ejerció, la violencia, que se van a quedar y no van a mover ni un dedo. ¿Se acordarán del caso bueno, estaban más jovencitas, cuando recién la pandemia, creo que semanas antes de que nos encerraran, el de la niña Fátima, y por la pandemia desapareció el tema, que la señora secuestra a la niña porque la pareja de la señora decía que quería tener una noviecita, y los testimonios de la mujer es que consiguió a la niña porque ella temía por la vida de sus hijos, ¿no? Y que al final ella sí, pues le hacen un proceso legal. Ya no supe qué pasó, porque muchas abogadas feministas también decían, bueno, pero ella también ha sido víctima, o sea, sí hizo un delito, o sea, sí, secuestró a la niña, ¿no? Para que este cuate abusara de ella sexualmente, pero también es parte de ser víctima por el entorno violento en el que se encontraba. Entonces vamos a encontrar como todos estos matices. Hace mucho tiempo tuve un maestro que decía que la sexualidad es tan importante que una sociedad sana va a tener una sexualidad sana. No hay una sexualidad sana que es desde el respeto, desde el consenso, ¿no? Desde la igualdad, pues no vamos a ser una sociedad sana. Entonces yo pensaría, Libertad, tenemos como toda esa gama de papás, mamás y familias que no lo aceptan, que lo niegan por creencias, por estereotipos, por lo que tú quieras que es incorrecto. Y sí, la otra de familias que evidentemente lo correcto es que también lleven a la par de su hijo o su hija un proceso psicoterapéutico. Porque si pensamos en que fue un familiar, el impacto que esto genera, y va a haber una ruptura en la familia. Algo que me ha tocado mucho también vivir es esto, como el valor y la valentía para la ruptura con la familia. Hace algunos años me pasó era una chica ya mayor de edad, pero no por eso joven, y que implicó la ruptura de su familia nuclear con toda la familia que justificaba al agresor. Y todo lo que implicaba, ¿no? Sentirse aislados, sentirse rechazados, marginados, y era, no, tú no estás aislado, ni marginado, ni rechazado, más bien tú estás decidiendo poner un límite y no estar con personas que no son saludables para ti. O sea, no al revés, porque evidentemente la familia se lo quería hacer como al revés, ¿no? De, ustedes. Y es aquí la defensa total de un derecho humano y la dignidad humana. Las personas que nos encantan los derechos humanos, temas de derechos y de respeto, evidentemente las personas violentas nos van a decir delicados, sangrones, ¿no? Ay, no aguantas nada, era una broma. No, no es broma, no es nada, no. Prefiero que nos digan sangrones, delicados y chalalala, pero jamás justificar ninguna violencia. Entonces, ¿cómo hablar con los niños y las niñas sobre la prevención del abuso sexual? Yo me iría más para atrás. Fíjate, Andrea, es que primero debería de haber como una familia que supiera educar en varias cosas. Obviamente tú, un niño o una niña, no le vas a decir cuidado si te violan, y le vas a explicar que es una violación. Tal vez no sean ni las palabras ni el momento correcto, pero sí le tendrías que enseñar sobre sexualidad, tu cuerpo, ¿no? Y todo lo que han visto, tu cuerpo te pertenece, nadie más te tiene que tocar, tú te bañas solito. Si alguna vez alguien está haciendo algo que te incomode, me tienes que decir, me tienes que informar. Entonces, mucha educación sexual, que los nombres de los genitales tengan el nombre específico. Se llama vagina, se llama pene, se llama vulva, para que ese niño o esa niña pueda comunicar, alguien me tocó, y no diga nada más, alguien me tocó, o sea, que pueda decir, me tocó mi vagina, me tocó mi pene, y ya, ¿no? Esto sería parte de la prevención. Entonces, hablar de educación sexual implica educarle con confianza, con amor, con libertad de mi cuerpo. Es el cuerpo de una niña, es el cuerpo de un niño, es tuyo, nadie lo tiene que tocar, nadie lo tiene que decir, te bañas todo. También debe entrar mucho el tema de los autocuidados. A las niñas y a los niños hay que explicarles mucho que se tienen que cuidar. Un autocuidado es cuidarme, bañarme, comer, y si ese niño o esa niña se está educando en autocuidado, va a hilar cuando algo no esté ad hoc. O sea, si mi mamá me está diciendo que mi cuerpo es mío, que yo lo aseo, que yo lo baño y esto,
Tal vez no me explicó que esto era una penetración, pero evidentemente voy a entender que si alguien está haciendo lo contrario, no es correcto y no está bien. Pero siguiente nivel, tenemos que educar a niñas y niños y mucho a mamás y papás, que ahí estaría el gran tema, en que les crean a sus hijos, en que sus hijos sientan que cuentan con una mamá o un papá a quien le pueden platicar las cosas. Porque si llega el niño o la niña y dice, oye, es que me pegan en la escuela, y los papás no reaccionan y algunos dicen, pues tú qué, ¿no? ¿Seguro te lo buscaste? Ese niño o esa niña va a aprender que no confía en ese adulto. ¿Ustedes creen que le va a venir a contar otra cosa? Entonces, educar en un ambiente donde niñas y niños sepan que tienen derecho a defenderse, porque luego también hay familias, ¿no?, que no les dicen, no, pues tú no pegues, no, tú no te metas en problemas, o tú no, que tienen derecho a defenderse, que tienen que aprender a cuidarse, y chamba muy importante de adultos y adultas, que sepan que pueden llegar a ti a platicarte. ¿Por qué no te va a platicar algo el niño? Porque te va a tener desconfianza. Y entonces, ¿qué está pasando en una familia donde un niño o una niña tenga desconfianza? Que de por sí no es un tema fácil, porque a lo mejor el niño o la niña le tiene confianza a sus papás, pero está amenazada o amenazado. O sea, hay muchas barreras que romper, pero evidentemente lo que nos dice la información, las experiencias y todo esto es, bueno, entre más confianza, más amor y más cariño tienen estas niñas y estos niños a sus cuidadores, cuidadoras, papás o mamás, te van a decir, pasó esto, me hizo esto. Mucha comunicación, que sepan dónde y cómo pedir ayuda. Eso sería, creo que lo más preventivo, Andrea, que sepan dónde y cómo pedir ayuda para cualquier tipo de violencia, obviamente, pero en esta en específico. Y bueno, yo, ahorita, también relacionado a esto, por ejemplo, justo ahorita que están las redes sociales, el internet y toda esta era digital, así como puede ayudar a que, no sé, he visto luego como videos más educativos y más como en animación, por así decirlo, educativos, que ser como más apropiados para los niños así. También está el otro extremo, que también es, pues, que o sea, un niño que tiene un teléfono, una tableta por 1 hora o 2 horas, que es lo que ahorita está como muy usual entre los niños, que estén tan expuestos a las redes sociales, que tengan acceso a mucha información, a muchas personas adultas, o sea, de verdad están muy expuestos. Entonces quisiera saber su opinión acerca de esta era digital que está tan presente en los niños y que de alguna forma pues también corren el riesgo ahora a hacer por ejemplo el texting, o sea, cosas así, cosas muy muy enfermas que pues ahorita están muy presentes. Entonces sí, quisiera saber su opinión. Por supuesto, les decía hace ratito, si antes era como esta lucha, ¿no?, en contra del agresor físico, por así decirle, ¿no?, la amenaza ahí tangible, ahora la amenaza es virtual. Las redes sociales, yo no digo que sean buenas ni malas, el tema es que hay que saber usarlo. Y me parece que niños o niñas no deberían de acceder a ciertas cosas. Regreso con lo que les decía de la simetría. Si un niño o una niña creen los Reyes Magos, y yo siempre decía, ¿cómo, no? Si tú ves en la calle muchas bolsas negras y las jugueterías llenas de gente, jamás te pasaba por la mente, ¿no?, decir, son los papás, hasta que empiezas a entrar en la adolescencia, que ya dudas, ¿no?, la pubertad. Esto significa que sí tenemos diferencias en la forma de pensar y percibir el mundo entre infancias, adolescencias y adultez. Entonces, las niñas y niños no tienen evidentemente las mismas herramientas que nosotras para detener algo peligroso o simplemente para percibirlo. No lo van a tener. Yo les digo a muchas mamás y papás, para mí el uso inadecuado de las redes sociales y no supervisado es como si le dieran a sus hijos una licuadora para jugar. ¿Tú le darías una licuadora para jugar? No, ¿por qué? Porque se va a lastimar. Bueno, lo mismo es internet. Tú dijiste, 1 hora de esto sin supervisión, peligro. Porque estas personas que vamos, esta red de traficantes, esta red de gente delincuente, saben que por aquí los van a encontrar. Aquí están. Desde exacto, ¿no?, pedirles fotos, grabarlos, tener conversaciones, que era lo que platicábamos al principio, es que el abuso sexual puede ser con interacción física o no.
¿Cómo es eso? Es que un abuso sexual no se tipifica si se le expone a un niño o una niña a ver pornografía. Ese ya es un tipo de abuso sexual. Si el niño o la niña tiene que presenciar que alguien se esté masturbando, exhibicionismo, y evidentemente no ya una interacción sexual, evidentemente por la edad no consensuada, no legal, no, porque es un delito, absolutamente delito, esto no debería de pasar, suceda. Entonces, pues el niño o la niña desde estas redes sociales, pues va a estar más difícil. Algo que ha aumentado mucho, eso sí, chicas, sí me ha pasado, ha sido niñas, sobre todo niños, más que, sí niñas, pero más niños. Yo creo que ahorita como desde cuarto de primaria, tercero, que tienen acceso a pornografía desde aquí. Para mí la estadística se fue haciendo cada vez a una edad más corta. Lo esperado era sexto de primaria, primero de secundaria totalmente, ¿no? Por la curiosidad. Pero imagínense, antes era interesante el mecanismo, ¿no? Para acceder a la pornografía tenía que haber un adulto involucrado en ello. Porque este jovencito, esta jovencita tenía que conseguir la película, la revista, ¿no? Ya sea que la comprara ilegalmente, porque pues, son menores de edad, o la tomara de la casa, o se la facilitara que el primito mayor, o sea, tenía que haber alguien. Ahorita con esto, lo buscan y ya, aparece. Y el tema de la pornografía, que es otro tema también muy interesante para el debate, es bueno, hasta dónde, qué, cómo y los niveles y cómo va subiendo, pero evidentemente ninguna niña o niño debería de ver pornografía. Entonces sí está siendo peligroso porque hoy en día podemos decir que un uso inadecuado y no supervisado de redes sociales es peligrosísimo porque hay gente allá del otro lado de la pantalla buscando justamente a estas niñas y estos niños que no tienen supervisión, que no hay nada y que les van pidiendo la dirección, el domicilio y saben perfectamente, no es fantasía, que hay casos de secuestros. Hay casos de que era mi novio, la niñita de sexto de primaria se enamora y se va con el cuate y cuál la secuestró. O niños que les piden fotos. Entonces sí, creo que son las trincheras de esto, de esa persona agresora que va a estar en lo físico y estas personas que van a estar en el anonimato, que creo que ese es el peligro de las redes sociales, que te permite el anonimato. O sea, su ventaja es que sí, a lo mejor puedo entrar a foros donde me puedo expresar ampliamente y chalala, porque no saben quién soy. No dudo que eso pueda tener algo ventajoso, pero tiene mucha desventaja en la parte delictiva. Es como hoy en día, lo que yo he estado notando mucho es que no solo el abuso sexual se puede dar mediante pues, que obliguen a un niño a ver la pornografía o que se masturben en frente de ellos, pero lo que yo aprendí es que también una forma de abuso sexual puede ser el término llamado grooming, que es cuando manipulan como una persona con tal de obtener algo. O sea, por ejemplo, ahorita los niños ya pueden estar expuestos a crearse unas redes sociales y que pues con tal de aceptar gente, no sé, por ejemplo en Facebook, aceptan a un señor de 50 años y ese señor de 50 años le empieza a hablar pues, al niño y de la nada, en medio de la conversación, le manda una foto desnuda sin su consentimiento. Entonces, ese es el riesgo que siento que hoy corren los niños, o sea, que tienen tan fácil el acceso a las redes sociales que ya pueden verse vulnerables a sufrir cualquier tipo de abuso sexual, independientemente físico o tanto digital. Pero pues sí siento que hay mucha ignorancia por parte de los padres, porque en vez de que vean el lado peligroso, lo ven así como de, no, ya, toma el iPad, te lo dejo para que ya me deje de estar molestando. Y le quitan la supervisión. Entonces, pues sí siento que ahorita los niños, por ejemplo, del lado de mi familia, tengo mi tía, le deja a mis primos todo el tiempo un iPad. Y pues yo me doy cuenta que no están siendo supervisados por el tipo de contenido que ven. O sea, ven contenido que no es ni siquiera para su edad y no solo deja eso, que no es de su edad, sino lo que aprenden ahí. Porque es como lo que tú dices con el abuso sexual. Por ejemplo, un niño, ¿cómo va a saber de 5 años sobre la masturbación? Es porque lo aprendió
por otra persona, ¿no? Y es como casi lo mismo, pero casos distintos, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta era, pues queremos saber cuál es el papel que tiene la terapia en el proceso de recuperación de un niño pues que haya experimentado el abuso sexual. Bien, y ahorita que dijiste lo de la masturbación, no puedo no decirles que hay una etapa en la que digamos es normal el proceso, la que les decía, en infantes como de preescolar, tocarse, incluso hasta de sentir placer, o sea, sí. Y puede haber un tipo de masturbación también por ansiedad, donde el niñito o la niñita descubre que tocándose genera placer y como que relaja, que no sería relacionada con un abuso sexual infantil. Pero justamente saber detectar eso y saber las edades donde corresponde, y es, ¿no? Eso puede ser un indicador de algo, pero lo podemos trabajar. Pero evidentemente ya en otras edades, en otras etapas, no tiene que existir, o donde justo, ¿no? Sobre todo que el juego sea sexualizado, que no tendría que haber un juego sexualizado. El papel de la terapia, fundamental, porque imagínense, en tema con un niño o una niña, si yo les pregunto a ustedes, ¿les ha dado ansiedad? A lo mejor me hilan el concepto, están muy jovencitas, pero a lo mejor sí tienen como, pues sí, mire, es que alguna vez sentí, ¿no? Que el corazón se me salía, me asusté mucho, no podía dormir, estaba bien preocupona. Pero un niño o una niña, ¿cómo nos va a decir que tiene ansiedad? Es muy complejo el término. Un niño o una niña, ¿cómo nos va a decir? Creo que estoy depre, tengo estrés postraumático. No, ni siquiera nosotras podremos hacerlo si un especialista no lo hace. Entonces es vital, Andrea, vital, uno, para ver qué generó esto. Y con ello trabajar, diseñar el plan de intervención adecuado para esta niña o este niño. Entonces, para mí la psicoterapia va a ser lo vital, porque si no, esa persona, imagínense todos los riesgos en su crecimiento. Es que es un cambio de vida, o sea, sí genera un impacto emocional complicado. Alguna vez platicaba con alguien, porque otra cosa muy común es no querer denunciar al agresor porque, no, como que sienten feo, ¿no? Este es el discurso que yo he escuchado. El señor, padre de familia, abusó de esta jovencita o de esta sexualmente. Bueno, y si lo denuncian, pues se va a ir a la cárcel y ¿qué va a hacer su esposa y su familia? Y no lo denuncian. Y yo les digo, oye, es que eso no pensó él cuando le hizo eso a tu hijo, a tu hija. No pensó en la dignidad de esta persona, no pensó en sus derechos humanos, no pensó en su sufrimiento. Entonces, como que no es un discurso lógico. O sea, tú sí te preocupas de que se vaya a la cárcel y deje desprotegido a su familia cuando es un delito, y algo tan grave como esto, afectar una vida humana, o sea, no se equilibra. Pero todavía es esta visión, ¿no? Como de minimizar el daño del abuso sexual infantil. Entonces, la terapia, Andrea, entre más rápido libertad sea, es mejor, para que no se nos desencadene todo lo que se puede ver. Imagínense esa depresión, esa ansiedad, ese enojo hacia la vida. ¿Qué tal si esta persona se vuelve violenta? La adicción. ¿Qué tal si esta persona se va a las adicciones? Entonces, pieza clave. Toda niña o niño, adolescente, mujer, hombre, que vive un tema de abuso sexual o de violencia sexual, sí o sí necesitaría un psicoterapeuta, una psicoterapeuta que le ayude a entender lo que pasó, quitar culpas. Porque insisto, es muy fácil que la persona agredida piense, es que yo tuve la culpa, porque no lo dije, porque no pedí ayuda, porque no me defendí. No, o sea, quitar todo eso que no es real, hacerle entender que ella o él no es culpable, sino que fue víctima de una agresión. Y lo que se plantea mucho en las terapias, pues sanar y resignificar esa experiencia, la famosa resiliencia, ¿no? ¿Cómo de esto me voy a recuperar? ¿Cómo de esto voy a sanar? Solitas o solitos, no creo que todas las personas. Sería, yo diría, vital el papel de la psicoterapia, tanto para la familia, como pregunta de libertad, como para la persona que lo vivió. Y por último, no sé, bueno, sí, por mi parte, por último, ¿qué le recomendaría usted a una persona que conoce a algún menor que haya sufrido o que esté sufriendo violencia y que ya sea por miedo, por cualquier razón, no lo pueda decir, no pueda denunciar, porque pues es un delito, que no lo pueda denunciar, o que alguien que ya conoció, algún familiar, algún amigo, ¿qué le recomendaría?
Mira, lo ideal y verdad es que si nosotros como adultos sabemos que eso está pasando, tenemos que hacer la denuncia. Que mucha gente no se avienta el paquete. Es que imagínense que ustedes o yo a nuestra edad sabemos que ese niño está siendo víctima de abuso sexual, hay que denunciar. No hay más. Ahora, si el niño o la niña se te acerca a decirlo, aquí encontré algo que les quería compartir porque me gustó mucho y sí me voy a atrever a leerlo tal cual, porque dice, ¿cómo responder en caso de un abuso sexual? Porque a lo mejor no soy psicóloga, ni médica, ni enfermera, ¿no? Y me dicen, encontré unas líneas que me gustaron mucho ese ratito de este material que les compartía, y dice, el niño, la niña, los adolescentes necesitan sentir y saber que se le cree y que ha hecho bien en informar lo que ha ocurrido. Que no ha hecho nada malo. Será todo lo posible para evitar que vuelva a ocurrir y ayudarle. El único responsable de lo sucedido es la persona que cometió el abuso. O sea, esa sería como la primera contención, ¿no? Hacerle saber que él no fue culpable, que ella no fue culpable, que le creemos, que qué bueno que lo dijo, que fue muy importante que lo dijera y que estamos apoyando. Siguiente nivel, es necesario acudir con un médico y o especialista que el niño o la niña ya conozca para una revisión, ¿no? Primerísimo, aquí la atención médica es importante. Escuchar sin interrumpir, permanecer tranquilos y apoyar a la víctima, sí, porque si el niño o la niña te empieza a decir y tú le dices, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Y, ¿acá? Escuchar la versión que te dé, dar la oportunidad de que cuente sus propias palabras lo ocurrido, no reaccionar exageradamente ni criticar de manera alguna. Yo sé que va a ser muy difícil, se necesita mucho entrenamiento, pero imagínate que yo empiezo, ¿cómo? No me digas, y me pongo a llorar, te va a dar más miedo, no va a hablar. Y tampoco, exagerar, ahorita mismo voy a ir a matar a ese no sé qué, ¿no? O sea, es un entrenamiento, yo sé, quedan 15 minutos, complicado, pero hay que actuar lo más tranquilamente, escuchando y siendo como muy atentos en las palabras que se dicen. Ser discreto y comentar esto solo con las personas que contribuyen a solucionar el caso. Sí, porque si yo le digo al compadre del agresor, hasta se pela, ¿no? Se fuga. Entonces, saber con qué red de apoyo cuento y a quién le tengo que decir y pedir ayuda. Y realizar la denuncia ante la autoridad competente. Porque, o sea, sí lo tenemos que hacer. ¿Qué se debe evitar? Dudar de la denuncia del niño o de la niña. Evitar ignorar el problema y pensar que el niño o la niña olvidará el abuso, ¿no? Juzgar acciones de niñas o niños y adolescentes agredidos. Cuestionar a la víctima sobre el abuso que vivió. Enfrentarse con el agresor. Posponer o negar la atención especializada. Por eso la pregunta que hacían de ¿es importante la terapia? Sí, no se puede posponer esa atención, ni la médica, ni la legal, ni la psicológica, o incluso la psiquiátrica. Porque a lo mejor este niño o esta niña, por el nivel o el estrés postraumático que se está generando, ya necesita algún tratamiento con un psiquiatra que coadyuve a su sanación. Y ese era, ¿no? Y tener mucho cuidado con hacer promesas que tal vez no se cumplan. Porque qué tal si le dicen, no te preocupes, ya yo te voy a llevar a vivir conmigo. No, también hay que ser como muy, pues nos toca ser los adultos, ¿no? Muy racionales. Evidentemente yo sé que aunque haya manuales y entrenamientos, pues el día que lo vives, choqueas, pero tener la información, ahorita que decía Andrea, es que hay mucha ignorancia, exacto, tener la información en esto, y qué bueno que su investigación sea esto, pues ayuda un montón, porque las familias deberían estar más enteradas, las juventudes más enteradas, y los niños con más herramientas para poder prevenir un tema de abuso sexual infantil. Pues sí, más que nada el tema se dio porque recientemente sacaron un documental de Nickelodeon que se llama Silencio en el Set, y uno de los actores de Drake y Josh sufrió abuso sexual pues estando muy joven, y pues precisamente él nos cuenta, bueno, yo vi la entrevista, que pues nadie le creyó, o sea, que mucha gente del medio le decía, no, es que fue tu culpa, no, es que tú lo provocaste. Y ahí te das cuenta cómo existe la ignorancia en el tema, tanto del lado exterior como del lado de su familia, porque él contaba que pues
su mamá nunca notó señales de que él haya sufrido abuso sexual, pero pues a pesar de, o sea, de que su hijo estaba pues sufriendo abusos, lo seguía llevando a donde estaba el agresor, y pues ahí te das cuenta cómo él explica que del lado de la generación de su mamá y de su papá pues existía mucha ignorancia de este tipo de temas, porque antes no estaban informados, y en la sexualidad antes era un tabú y no se podía hablar eso en la mesa, no se podía hablar de violaciones, de relaciones sexuales, porque decían, no, es que eso no se habla, o eso no se toca, ¿no? Entonces, precisamente quisimos hacer esta entrevista para, pues, tener un punto de vista más profesional y, pues sí, que ayudar a la gente que se informe en este tipo de tema, porque, pues sí veo casos de abuso sexual infantil muy seguidos, o de gente que sufrió antes. Pero pues te agradecemos, Elena, por habernos dado la entrevista. Sí, muchas gracias. Es que estábamos muy nerviosas, pero gracias. Pues espero les sea útil. Fue muy correteada, muy rapidita, pero creo que sus preguntas tocaron los puntos básicos, ¿no? A veces no es que sea mucha información la que hay que dar, sino la información precisa, ¿no? Esas 2, 3 ideas que lleguen a las familias. Y ustedes como futuras comunicadoras van a tener esa labor, ¿no? De cómo pueden hacer un mensaje directo, preciso, para que se nos quede en la mente pues la información importante. Espero les haya servido y no las haya confundido más. No, sí, de verdad, gracias. nos ayudó mucho. Vamos a pasar el link. ¿Y esto cómo va? ¿El producto final qué va a ser? Es una página que es como un reportaje multimedia, que nosotros tocamos un tema que es, por ejemplo, este documental de Nickelodeon que habla de la misoginia y los abusos sexuales que sufrieron los actores en la industria estando pequeños, y la maestra nos pidió que llevamos como una entrevista, una fuente confiable con un profesional. Entonces ella dijo, es que ya existe la información, pero yo necesito que lo busques con alguien profesional. Y pues dijimos una psicóloga, porque pues una psicóloga pues ha de saber más que otras personas, que otras fuentes en internet, que no sabe si están bien o si están actualizadas. Entonces, pero así fue un Sí, es como un blog, ¿no? Como tipo un blog. Muy bien. Pues miren, información muy confiable también si son páginas, evidentemente, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos, de UNICEF. Ahí también pueden buscarle y así no hay fallo, ¿no? UNICEF o Amnistía Internacional ha de tener, yo creo que también algo en su página. UNICEF, que está dedicado al trabajo de infancias, ahí no le duden, ¿no? Lo que venga ahí, seguro sí también funciona. Pues qué gusto, chicas, me da mucha alegría poderte ayudar, Andrea, poderte ayudar, Libertad. Gracias. Les interesen en temas tan importantes, porque sí tenemos que, yo sé que a lo mejor no lo vamos a acabar, pero sí tenemos que tener pronunciamientos muy claros de que no estamos a favor, y no estamos a favor desde que rechazamos ese reggaetón misógino, desde que rechazamos esa sexualización que se quiere hacer con las niñas y niños, vistiéndolos ya sexys desde chiquitos y esto, o sea, no, son niñas tienen que jugar, y desde que nosotras, hasta incluso no consumir, ustedes que están en el medio de la comunicación, contenidos que sabemos que no nutren el alma, ni el cuerpo, ni la mente, ni las emociones. Entonces son posiciones individuales, particulares, pero que si cada quien hiciéramos eso, podría funcionar mucho. Sí, claro. Pues qué parte, chicas. Muchas gracias, Elena. Gracias. Muy bien.